Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dialecticus. En esta ocasión, el número 12. Ya cumplimos un año de grabaciones y de presentarles a diversos invitados hablando de temas de economía, política, geopolítica. Cada vez más mantenemos este compromiso con tener con ustedes unas opiniones informadas, serias y de cierta manera objetivas para que puedan ustedes formarse su propia opinión. Y en esta ocasión, nuevamente con geopolítica y Sebastián Palacios, un querido amigo y ya un comentarista casi estable de este programa. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo está el tema de la geopolítica como para ser tema de conversación el día de hoy? Hola César, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Y pues hay tantas cosas que están pasando en el mundo en estos momentos que harían falta unas 4 o 5 horas para platicar. Entonces, a ver cómo le hacemos. Claro, exacto. Y a mí me parece que el factor Trump finalmente es el actor preponderante en los nuevos escenarios mundiales de geopolítica y quizás convenga concentrarnos en la política exterior de Estados Unidos. Esta semana fue muy activa, se anunciaban muchas cosas, hubo reuniones y entonces lo que podemos hacer en esta ocasión es cómo está Trump y la política exterior de Estados Unidos diseñando y determinando los escenarios geopolíticos mundiales en este momento. ¿Y qué te parece si hablamos un poco de los temas económicos y comerciales? ¿Qué está ocurriendo finalmente con estos temas arancelarios? ¿De qué manera la política de seguridad interior de Estados Unidos también se configura como un elemento, un factor geopolítico? Hablamos del tema del tráfico de drogas, del tema de los migrantes, los conflictos bélicos, particularmente Ucrania y Rusia, y el tema de Israel y Gaza. También son dos escenarios que concentran toda la atención en estos momentos de la geopolítica mundial. La OTAN sigue ahí como en suspenso. No sabemos el discurso de Zelensky da pautas, pero tampoco pensamos que vaya a tener mucho eco o vaya a ser determinante finalmente para la toma de decisiones. ¿Qué está pasando con estos temas casi como que algunos llaman neocolonialismo? Canadá como el Estado 51, Groenlandia en el apetito territorial norteamericano, el Canal de Panamá, en fin. Creo que ahí están las claves de la geopolítica actual más reciente. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué te parece lo económico y comercial? Este tema de los aranceles a Canadá y México. ¿Qué puedes...? Tengo yo mis opiniones y ha sido en México un tema que no ha generado un consenso, aunque sí un fuerte debate y un intenso debate. ¿Qué opinas tú? Bueno, lo primero sería pues clarificar que lo que estamos viendo es un regreso a unas relaciones internacionales que se centran en la bilateralidad. En los últimos 20 años, el peso de las organizaciones internacionales, de la cooperación multinacional, pues era lo que todo el mundo buscaba de cierta manera. Estados Unidos era el gran impulsor de esta política multilateral, de organismos internacionales. Y ahorita Trump lo que está dejando muy claro es de que Estados Unidos busca que las cosas se resuelvan con acuerdos bilaterales. Entonces vemos organizaciones como la OTAN, como la Organización Mundial de la Salud, los programas de las Naciones Unidas de ayuda internacional. Todo esto un poco se está dinamitando y eso refleja una dinámica geopolítica de, de buscar ganarle a tus rivales en todos los sentidos, en el término económico, en el término político, en el término militar. Entonces estamos regresando hacia una dinámica realista, en donde lo importante no es tanto cooperar, sino siempre sacarle ventaja a tu contrincante. Ahí lo importante siempre es pues tener más capacidad militar,
exportar más de lo que se importa y nunca confiar en que los demás pues van a venir en tu ayuda. Esa es la lógica pues maquiavélica, que en relaciones internacionales se llama la perspectiva realista, que, que pues es normal que surja cuando hay diferentes bloques que están compitiendo los unos con los otros. Tenemos ahorita a China, tenemos a los países del Golfo, tenemos a la Unión Europea y Estados Unidos que tienen visiones de sociedad diferente. Entonces, pues Estados Unidos dice, lo más importante es nosotros cómo le sacamos ventaja a nuestras relaciones bilaterales. Sí, ese es un tema que finalmente esa visión determina de qué manera se está relacionando Estados Unidos con el resto del mundo, pero lo que apreciamos más bien es que es una especie de conservadurismo o de una derecha, digamos, nacionalista, porque esta idea del proteccionismo, de tu industria local, de tus barreras y de tus fronteras, el establecer esas asimetrías de las relaciones comerciales. Bueno, también hay que reconocer que en el tema de la guerra comercial y arancelaria no es precisamente Estados Unidos quien tiene las mayores barreras comerciales. Hay, entre otros países que sí tienen unas barreras mucho más estrictas. Los índices de facilidades comerciales y de barreras arancelarias y no arancelarias, bueno, por una parte, ¿no? Por otra, México, desde acá, a fines del año pasado, le pusimos unos aranceles a ciertos productos chinos del 30%, por ejemplo. Se había puesto también una barrera no arancelaria a la importación de maíz transgénico de Estados Unidos. Y tengo la impresión de una fuerte dependencia del maíz norteamericano para el consumo doméstico en México. Entonces, tengo la impresión de que finalmente los argumentos de Trump para plantear esto que hemos llamado guerra comercial, en realidad ya vivíamos una especie de guerra fría arancelaria o comercial antes que él llegara. Y bueno, hay cosas que no se entienden. Entonces, por una parte, ¿no? Esta idea del gobierno de Trump de tener esta postura que decía hace un rato como de conservadurismo nacionalista, choca contra otras posturas. Todo el mundo identifica a Milton Friedman como el ideólogo de posturas liberales de extrema derecha, digamos. Me toca el término extremo porque siempre se le atribuye solamente a la derecha y no a la izquierda. De la izquierda solo decimos izquierda y no extrema izquierda, pero ese ya es otro tema. Milton Friedman decía, oye, si tú quieres salir a tu casa y tirarle piedras a tu ventanal, no vayas a esperar que tu vecino sea tan tonto como para que haga lo mismo. Y en realidad es una mala política la estructura arancelaria, poner barreras arancelarias, y la respuesta del mundo o de los países va a ser exactamente lo mismo. Entonces, no se entiende finalmente esta locura de iniciar una guerra arancelaria cuando finalmente te va a repercutir también a ti negativamente, ¿no? Bueno, el tema de los aranceles es mucho más complicado de lo que parece. Es correcto que Estados Unidos hoy mismo tiene los aranceles más bajos aplicando a sus socios comerciales en el mundo. O sea, los demás países que son socios comerciales de Estados Unidos le ponen más aranceles a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le pone aranceles a ellos. El ejemplo clásico son los automóviles, en donde, por ejemplo, Europa le pone un arancel de 10% a los automóviles estadounidenses, pero en cambio Estados Unidos, el arancel que le pone a los automóviles europeos es del 2.5%. Si uno además ve la suma total de los aranceles por unidad importada, ve que Estados Unidos está en la parte muy abajo de países en cuanto a cantidad de aranceles que ponen en el mundo. Entonces Estados Unidos es el más generoso, digamos, en términos de comercio internacional, y países como la India, como Corea del Sur, Japón, muchas veces tienen
aranceles mucho más elevados contra Estados Unidos. Y históricamente, pues ha habido dos campos entre los economistas que han visto que los aranceles pueden favorecer la industria nacional y desarrollar pues cierta tecnología, e incentivar cierta industrialización. Es el caso de los países asiáticos, de Corea del Sur, de Singapur, de Hong Kong o de Taiwán, que en los años 50, 60, 70, es cierto, tenían políticas muy proteccionistas y al mismo tiempo pudieron crecer muchísimo y desarrollarse tecnológicamente. No hay un consenso 100% claro de si estos aranceles y estas medidas proteccionistas ayudaron a estos países asiáticos a industrializarse, pero es cierto que pues ahí está la correlación. Y también es cierto que Estados Unidos, cuando tenía aranceles del 40% en el siglo XIX y principio del siglo XX, pues también se convirtió en el país más rico del mundo. Entonces, los aranceles en el mediano plazo no se sabe bien cuál es su efecto. En el corto plazo, de hecho, pueden ser positivos, como lo está haciendo Trump, para poder negociar políticamente. Si pones un arancel, pues puedes forzar a tu socio o a tu contrincante a pues sentarse a la mesa de negociación y obtener concesiones respecto a otros temas que no son económicos. Pero lo que sí es que a largo plazo, la gran mayoría de los economistas están de acuerdo en que los aranceles son negativos para todo el mundo. Ahora, el largo plazo, pues es un horizonte muy lejano, ¿no? Entonces, aquí todo el debate es, pues, qué tanto vale la pena intentar poner aranceles para equipararte a los demás países que te están poniendo aranceles, y también qué tan bueno puede ser poner aranceles para forzar negociar sobre otros temas. En el caso, pues, de México y Estados Unidos, pues Trump obviamente sabe que poner aranceles a México le afecta muchísimo porque los productos mexicanos que van a Estados Unidos pasan 4 o 5 veces la frontera antes de ser vendido en Estados Unidos. Las cadenas de suministro están muy integradas, pero sabe que al amenazar con estos aranceles, México va a perder más que Estados Unidos, entonces México tiene que sentarse a negociar con Trump para poner 10,000 soldados en la frontera, arrestar ciertos capos, ponerle sobre todo aranceles a China. Entonces, pues en ese sentido, Trump está jugando sus cartas de forma correcta para mejorar los intereses de Estados Unidos, y de cierta manera, pues si eso mejora la seguridad en la región, pues también le puede beneficiar a países como México. Entonces, siempre los aranceles es un tema más complicado de lo que parece. Es cierto que en el largo plazo no beneficia a nadie, pero en el corto plazo puede ser una herramienta para lograr victorias políticas. Y en el mediano plazo, pues no se sabe. Hay ciertos países que se han desarrollado económicamente de forma muy exitosa con aranceles, otros que no, obviamente. Y es cierto que hoy en día muchos países le ponen aranceles a Estados Unidos más elevados de lo que Estados Unidos le pone a ellos. Entonces hay una verdad ahí de parte de Trump de que pues los otros países no tratan de forma justa a Estados Unidos. Es cierto, y además está este tema que lo han comentado en esta semana o en los últimos días varios analistas, que a Trump hay que juzgarle no por lo que dice, sino que por lo que hace. Y en ese sentido, o también las recomendaciones de que por favor lean su libro, no para aprender algo de negociación, sino que para entender cómo piensa. Y parece que ahí están como las claves de cómo llevar o diseñar una estrategia de relación con Estados Unidos. Pero en ese sentido es preocupante porque lo que estamos viendo es, por ejemplo, a Taiwán se le ha anunciado aranceles de un porcentaje altísimo, de casi el 100% para los chips y todos los semiconductores que fabrican, siendo que sabemos que Taiwán es la potencia número 1 en el mundo en la fabricación de estos componentes. Y la industria estadounidense depende altamente de esa fabricación. Entonces, y no tienes la capacidad de sustituir ese producto. Y por otra parte, Taiwán está ahí. Bueno, ya eso era más cierto hace unos años, pero ya Estados Unidos está produciendo mucho más sus propios componentes. Ya no dependen tanto de Taiwán. Bueno, exacto, pero esa producción la iniciaron, la fabricación de esa planta comenzó con unos años, no sé de cuánto tiempo, unos 3 o 4 años, y casi el año pasado comenzó la producción, me da la impresión.
son inversiones muy tardadas. Lo que quería decir es que, por otra parte, el tema de las relaciones comerciales debiera también entenderse como una forma de proteger a tus aliados. O sea, hacer una guerra comercial con Taiwán es dejarlo a expensas de China, cuando Estados Unidos ha mantenido una postura de advertencia a China de que con Taiwán se quede todavía con las ganas porque no van a tolerar que pase a ser eh, un reclamo en acciones por parte de China de recuperar Taiwán. Lo vemos con Hong Kong, por ejemplo. Entonces, lo que quiero comentar es que más bien, si uno analiza el gobierno anterior de Donald Trump, él, por ejemplo, bueno, China tomó casi posesión de Hong Kong. Eh, Donald Trump visitó Corea del Norte y después de esa visita lo que pasó en la administración Biden es que Corea del Norte tuvo un boom en su producción armamentística y de misiles. Entonces, no está muy claro que sea una política muy, muy efectiva o muy eficaz el tratar a los socios con mano dura o amenazándoles con temas comerciales y arancelarios, y en la práctica en realidad los estás dejando en el olvido cuando son tus aliados geopolíticos. Entonces hay una doble mirada a estos temas, no es solamente un asunto. Y entonces queda la impresión, por lo que hemos visto esta semana de lo que ocurrió en Alemania, las intervenciones del equipo de la administración de Estados Unidos actual, eh, como que no existe un plan efectivo. Hubo muchos mensajes contradictorios, entonces como que no interesa. Por una parte se entiende que tú resguardes los intereses de tu país, particularmente económicos, y que las relaciones que buscas establecer es que sea más ganar que no, pero por otro lado no estás considerando el componente geopolítico de tus socios, entonces eso como que llama la atención. Bueno, te refieres a la conferencia de Múnich, ¿no? De esta semana. La conferencia de Múnich, sí. Sí, el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, pues viajó a Múnich a esta conferencia anual que se hace sobre seguridad y pues lanzó un mensaje muy duro a los países de la Unión Europea, criticándolos de que pues no permitían la libertad de expresión por la cantidad de leyes anti-odio que hay, leyes de mensaje anti-odio que hay, entonces que cualquier cosa que sea criticar una religión puede ser considerado odio, entonces se limita la libertad de expresión. Criticó a Europa por no hacer lo suficiente por desarrollar su industria armamentista, por no contribuir lo suficiente a la guerra de Ucrania. Entonces, pues mucha gente quedó un poco en shock por el mensaje duro del vicepresidente de Estados Unidos, pero ese era todo el propósito. El objetivo era mandarle un mensaje a los electores estadounidenses que votaron por Trump, como diciéndoles, miren, el resto del mundo tiene que tragarse ahora nuestra política, nuestra visión, y además, es un mensaje claro de nuestra administración que nosotros ya no queremos gastar cientos de millones de dólares en guerras que no son en territorio americano. Y pues es parte de esta política un poco estamos de vuelta con una política pues más aislacionista, más de Estados Unidos primero. Entonces, el mensaje de Vance fue a propósito muy duro, para que no le quede duda a nadie de que Estados Unidos pues va más por relaciones bilaterales, a pesar de que los europeos siempre han sido socios estratégicos y, como bien dices, aliados prioritarios, pues eso no necesariamente va a durar para siempre, todo depende de las circunstancias desde un punto de vista de la administración de Trump. Entonces, ese fue un poco el sentido, el espíritu de este discurso de Vance en Múnich. Y pues también hay tantos problemas a resolver en estos momentos que forzosamente la estrategia que va a seguir la administración de Trump es ser muy ambiguo. O sea, están jugando al ajedrez y no pueden realmente mandar un mensaje claro de cuál va a ser la siguiente estrategia, cuál va a ser el siguiente paso a dar. Las negociaciones de paz con Rusia, por ejemplo,
a veces mandan un mensaje pues de apoyo a Ucrania, diciendo que la soberanía de Ucrania se va a respetar, que Ucrania no se le va a dejar capitular, pero al mismo tiempo también se manda el mensaje que pues, si Ucrania no acepta nuestras condiciones que nosotros Estados Unidos proponemos, igual Ucrania un día es parte de Rusia, Rusia se come a Ucrania. Entonces, esa ambivalencia, esa falta de certidumbre en los mensajes, en la siguiente política, pues es parte de la estrategia, porque es tan complicado el tema a resolver, pues que tienen que ser muy, muy ambiguos y jugar un poco al ajedrez. Entonces hay que esperar los siguientes días a ver en qué se resuelve todo. Sí, yo creo que con una mano juegan ajedrez y con la otra póker, porque también eso es blofear harto, lo que en el ajedrez a veces no te lo permite tanto, pero sí, coincido con eso porque finalmente la complejidad de estos temas tiene que ver con cómo te estás garantizando. Lo acabamos de ver, creo, quizás este fin de semana en Gaza, ¿no? En la semana Donald Trump dijo, bueno, si no se termina por entregar, no sé si efectivamente se terminó de entregar a los rehenes a Sí, todos o todavía quedan, pero estaban estos 3 rehenes pendientes y claro, finalmente terminaron, porque la represalia era evidente, ¿no? Y contundente, era de esperarse que así fuera. Pero también ocurrió en México. A México se le dijo, miren, aquí los temas principales son tráfico de drogas, fentanilo y el tráfico de migrantes. Y desde acá siempre se dijo, bueno, nuestra administración siempre dijo, estamos trabajando, estamos colaborando y estamos con la mejor disposición. Y estamos haciendo nuestro trabajo, en el fondo, para decir, más no podemos hacer. Entonces, la administración amenaza con estos 25% de arancel y se negocia una prórroga y finalmente México sí tenía algo que hacer. En un informe que le daban al presidente Trump esta semana o estos días, le decían, miren, sí, el tráfico de personas y de droga ha bajado considerablemente. Nuestras patrullas y militares informan de que no están percibiendo actividad, etcétera. O sea, que ha bajado de manera considerable la actividad ilegal en las fronteras. No solamente considerable, ha bajado de forma abrumadora Claro. el número de cruces y bueno, es parte un poco de lo esperado, ¿no? Cuando pues pones más soldados en la frontera y en fin, la gente también tiene más miedo de cruzar, ¿no? En los países centroamericanos, en México, pues los migrantes saben que va a estar más difícil, entonces pues también ellos mismos deciden ya no tratar de iniciar el viaje. Entonces, Trump todavía no termina el asunto con México. Ahorita va a poner tarifas, aranceles al acero y al aluminio de todos los países del mundo, y eso incluye a México y a Canadá, que a pesar de ser pues países de un tratado de libre comercio, pues van a salir afectados, ¿no? El tema ahorita con Estados Unidos es de que ellos quieren poner aranceles al mismo nivel que lo que los demás países le ponen a ellos, más poner aranceles extras sobre industrias estratégicas como el arancel y el aluminio. Entonces, pues con Trump es a propósito su estrategia de que haya siempre incertidumbre para generar siempre un miedo constante y que pues tengas que negociar con él. Entonces habrá que estar acostumbrados a eso. Lo de Groenlandia y Dinamarca pues es justo la misma dinámica, lo de Panamá también. Y bueno, lo de Ucrania, Rusia, ese es también el caso pues, más emblemático posiblemente de estos últimos meses, de cómo han sido las negociaciones, los acercamientos con diversas partes. En el tema de Ucrania hay muchas como propuestas, pero básicamente Estados Unidos ha dado mensajes que lo que quiere es poder tener acceso a más del 50% de los minerales raros que existen en Ucrania, que son los que se usan pues, para fabricar muchas cosas importantes de tecnología, incluido los chips, por ejemplo. Y
una vez teniendo ese acceso al mercado de minerales raros de Ucrania, más del 50% de ellos, Estados Unidos estaría dispuesto a dar ciertas garantías de seguridad a Ucrania junto con la Unión Europea, y que sea la Unión Europea la que, en caso de tener que responder a un ataque a Rusia en el futuro, que sea la Unión Europea la que mande soldados a Ucrania. Entonces, ahorita los países de la Unión Europea están un poco divididos en tener que discutir si Europa tendría que crear su propio ejército, un ejército común. Ahorita está la OTAN, en donde están Estados Unidos y Canadá incluidos, más los países de la Unión Europea y otros como Turquía, por ejemplo. Eh, pero no hay un ejército realmente de la Unión Europea. Y unos países dicen, no, es una mala idea tener que crear nuestro propio ejército común. Y otros dicen, pues sí. Por ejemplo, Francia con Macron dice, pues es un paso natural. Si Estados Unidos ya no va a defender a Ucrania, pues somos nosotros y el Reino Unido también los que tenemos que crear una fuerza militar común. Entonces, todo esto se está discutiendo y es parte pues, de la dinámica de hacer más acuerdos bilaterales y que no sea todo a través de organizaciones internacionales. Aquí parece haber un ingrediente, como decía o como insinuabas, algo distintivo, porque si el mensaje repetitivo, la conclusión que queda, a pesar de que hay estos mensajes que un día parecen darle razón o inclinar la balanza o anunciar apoyos a Ucrania y al día siguiente a Rusia, y así hay un juego, pero finalmente como que la conclusión es, a ver, Ucrania, ustedes piensen en que van a tener que ceder territorio y además me van a tener que pagar con minerales y tierras raras. Y creo que lo insinuó el presidente Zelensky. Entonces, si yo voy a perder, ¿de qué me sirve este árbitro? O sea, esa pregunta es bastante válida, yo creo. Y bueno, lo que pasó a inicios de año y que sigue por ahí dando vueltas es con lo que dice el presidente Zelensky, de que en dónde están por lo menos 100.000 millones de dólares que nunca los vi, porque dicen que me han entregado esto y yo solo he recibido una cantidad mucho menor, ¿no? O por lo menos de la mitad. Eso es algo muy, muy interesante, de que cuando Biden estaba como presidente, Zelensky realmente nunca criticó a Estados Unidos. Y ahorita que ya está Trump de presidente, pues ahora sí Zelensky ha como revelado ciertos casos con un poco de corrupción, que gran parte de la ayuda oficial que Estados Unidos le daba a Ucrania en realidad era ayuda a empresas americanas que a su vez le tenían que enviar ayuda a Ucrania. Pero Zelensky dice, pues esta ayuda nunca nos llegó a nosotros, se la quedaron ahí intermediarios en Estados Unidos. Entonces, pues ahí está interesante un poco también cómo Zelensky, ya ahorita que Biden no está en la presidencia, pues criticó en los últimos meses cómo al inicio de la guerra, pues se pudo haber un poco evitado la invasión a gran escala de Rusia si Biden hubiera dicho que iban a poner sanciones en el momento en que los tanques rusos cruzaban la frontera con Ucrania. O sea, Zelensky decía, si hubieran puesto sanciones antes de que los tanques cruzaran la frontera, pues Putin no se hubiera animado a lo mejor tanto a atacarnos. Entonces, está interesante ahorita que escuchar un poco las críticas de Zelensky a Biden, ahorita que Biden ya no está. Y también, obviamente, pues Zelensky critica a Trump en el sentido de que pues Trump quiere forzar a Ucrania a ceder territorio que Ucrania considera como suyo, como Crimea y las 4 regiones del este que controla Rusia. Pero Zelensky no tiene de otra. Zelensky ha entendido que a Trump le encanta pues la adulación, que se le adule. Entonces, públicamente, Zelensky habla muy bien de Trump, pero también dice que Ucrania no debería de ceder estos territorios. Y Trump sí ha dicho que Ucrania tiene que ceder estos territorios, que hay que acabar con la guerra, que Ucrania nunca va a ganar la guerra, que está Ucrania perdiendo más soldados que Rusia, y de hecho Rusia ha ganado 4.000 metros cuadrados de territorio ucraniano en 2024, y eso es más o menos 4 veces
el territorio de Manhattan, perdón, de Nueva York, de toda la ciudad de Nueva York. Entonces, Ucrania lentamente está perdiendo una guerra militarmente y pues la cantidad de desertores que hay, la cantidad de personas, sobre todo de hombres que dejan el país de forma ilegal, porque los hombres entre 16 y 65 años no pueden dejar el territorio ucraniano, pues la cantidad de deserciones, la cantidad de personas que se resisten a ser reclutadas, el enojo que hay en muchas familias ucranianas a pues todos estos retenes, estas redadas de forma así espontánea que hacen los militares ucranianos para agarrar a gente joven y enlistarlos en el ejército, pues eso ha hecho que la popularidad de Zelensky haya pues, bajado mucho. Al principio de la guerra era del 90%, obviamente el apoyo a Zelensky. Era obviamente un héroe nacional, pero ahorita pues está más o menos en el 60-65%. Los casos de corrupción han enojado a mucha gente. Entonces Trump le dice a Zelensky, mira, el tiempo está en contra de ti, nunca vas a ganar la guerra a menos de que nosotros mandemos soldados de la OTAN. Y nosotros, Estados Unidos, nunca lo vamos a hacer. Si Europa quiere mandar soldados, allá ellos, pero nosotros nunca vamos a seguir dándote las armas que tú necesitas para recuperar Crimea o el Donbass. Entonces, básicamente, Trump le dice a Zelensky, mira, te ofrecemos que dejes de mandar al matadero a tus conciudadanos y a cambio danos 50% de los minerales raros y vas a tener que cederle Crimea y el Donbass a Rusia, que son esas dos regiones históricamente pues bastante rusófilas. Entonces la verdad es que la situación para Ucrania está muy delicada. Todo depende ahorita de cómo va a reaccionar Europa y sobre todo cómo va a reaccionar Francia con Macron y el Reino Unido con Starmer, que ellos si deciden mandar soldados, pues ahí puede que la guerra continúe y puede que tanto Reino Unido y Francia vayan en contra de Estados Unidos. Eso yo no lo descartaría. Ese es un escenario que se está abriendo y manejando estos días, porque finalmente si hay una especie de consenso en Europa de que ya no cuentan con Estados Unidos para lo que sigue en el futuro. No hay un consenso, pero hay voces que cada vez son más generalizadas en el sentido de que Rusia no va a parar su apetito territorial por lo que fue la ex Unión Soviética o por lo que eran los antiguos territorios zaristas. Eh, hay por ahí más de alguien, de alguna autoridad europea que dice que esta paz o este armisticio, que suena más a armisticio que a paz, entre Ucrania y Rusia no va a frenar el hambre, el apetito ruso. Entonces se tienen que preparar. Y por ahí también está, bueno, la experiencia reciente de guerra que se tiene en Europa la tiene Ucrania. Ucrania tiene ahí un know-how de y que conoce muy bien. Bueno, no creo que sea secreto para nadie, en todo caso, las maniobras y las estrategias que ha usado Ucrania para más o menos contener a los rusos, pero eso es un capital que Europa lo podía aprovechar. El presidente Zelensky dijo, es hora de empezar a hablar de un ejército europeo. Al margen de que se vaya a generar este escenario de conflicto bélico de ayuda a Ucrania, lo otro, ¿tú crees que hay algún grado de llegar a un consenso en ese sentido? ¿Cómo te lo imaginas? No, ahorita no hay ningún consenso. Los miembros de la Unión Europea se están peleando respecto a este sentido, respecto a este tema, perdón. Y pues nada está dicho. Nadie sabe qué va a pasar. Eh, yo lo que sí veo claramente es de que, pues, actos como los que vimos esta semana, donde una mamá ucraniana estaba con su hijo, joven ucraniano, en la calle, y luego llegan los soldados ucranianos pues, a reclutarlo, y luego después ella pues va con una bomba en su bolsa y pues hace una especie de atentado kamikaze y se mata a ella con la bomba y los soldados para que no se lleven a su hijo a reclutarlo y lo manden a la guerra. Pues estos actos como de desesperación van a aumentar más y más.
Entonces, hay todo un tema también ahí de por qué empezó la guerra y si el tema de Ucrania en la OTAN es el tema más importante a resolver. Todo parece indicar que Ucrania nunca va a entrar a la OTAN, a menos por lo menos en los siguientes 20 años, que es un poco los plazos que se habían dado Putin y Trump de forma informal, de que los próximos 20 años Ucrania sea un país completamente neutral, casi desmilitarizado, pero con garantías de seguridad de la Unión Europea en caso de que pues, Rusia ataque en el futuro. Entonces, el tema para Ucrania es también un problema económico y de demografía, porque ahorita Ucrania tiene la natalidad más baja de Europa y la tenía antes de que empezara la guerra. Era un país que estaba despoblando, en donde casi no había hijos, era el país con la deuda más grande de Europa, el segundo país más pobre en términos de PIB per cápita, el país con más corrupción de Europa. Entonces, el futuro para Ucrania realmente es muy, muy complicado. Habrá que ver qué acuerdo logran para que las tres partes salgan beneficiadas. Bueno, ese tema, y hay otro que me gustaría para cerrar esta sesión, no tanto entrar en los detalles como de hollywoodenses o de telenovela con la cooperación internacional, pero lo comentabas tú al principio, la administración Trump trae un discurso y una narrativa y acciones en el sentido de que lo que resulta y lo que ellos van a imponer o lo que lo que va a ser la dinámica son las relaciones bilaterales y el multilateralismo, todo este tipo de acciones que se habían implementado en las últimas décadas ya queda finalmente obsoleta, pero, pero bueno, no se está pensando de esa forma, lamentablemente. Pero uno, por ejemplo, puede ver que China, desde el 2013 o inicios de esa década, comenzó con lo que llamaron la franja o la iniciativa de la franja o de la ruta de la seda, desarrollando inversiones en todo el mundo, ofreciendo créditos también e inversiones para desarrollar infraestructura por todos lados. Y en Estados Unidos no se pensó, por ejemplo, que el USAID, en lugar de hacer esto, de ayudar a todos, porque finalmente el escándalo es que ayudaba a todos, desde George Soros hasta, claro, hasta poblaciones con problemas de hambre o de sanidad, etcétera. Y no puedes tener una agencia que haga eso, finalmente, o sea, aunque tengas el dinero para hacerlo, pero pudiste haber concentrado tus acciones en inversiones estratégicas, en inversiones geopolíticas, en ampliar o en brindar, por ejemplo, garantías o fianzas a tus empresarios para que salgan a participar de licitaciones público-privadas en el mundo. Es curioso, uno ve licitaciones de concesiones, por ejemplo, en América Latina, y los actores que se presentan de Estados Unidos no son particularmente los más notorios. Uno ha visto licitaciones en América Latina donde se presentan desde luego España, Italia, consorcios de Europa, asiáticos, etcétera. Pero los americanos brillan. Entonces, se decide cortar una herramienta que pudo haber sido muy estratégica y haber contrarrestado a China en este sentido, y se le reclama a los panameños: estás haciendo un negocio con China, que es algo que yo hice, lo cual tampoco es cierto, pero te genera una cierta envidia finalmente, y no haces, por otro lado, una acción de repensar esa estrategia de cooperación. Bueno, un ejemplo de lo que pasó con Panamá. Panamá tenía un acuerdo con China en esta nueva ruta de la seda y pues Trump forzó ahorita al presidente panameño a romper todos estos acuerdos comerciales que iba a tener con China y también a revisar que estas dos empresas de Hong Kong que controlan ambas partes del canal de Panamá, tanto la parte del Pacífico como la parte del Atlántico,
la parte final del canal en ambos lados, pues de que realmente no sean controladas por el gobierno en Beijing. Entonces, pues sí, el hecho de que Panamá haya roto acuerdos comerciales con China respecto a la nueva ruta de la seda, pues es un ejemplo de esto que está haciendo Trump, de pues otra vez ganar dominancia económica en América Latina y contrarrestar a China. Ahora, eh, lo de USAID y pues, sí, las donaciones que se hacían a muchos organismos y a veces a multimillonarios, pero también obviamente a comunidades muy necesitadas en África, pues es ahorita la gran, como es el proyecto insignia ahorita del gobierno de Trump en cuanto a política interior, ¿no? De mostrar a sus votantes, obviamente a los contribuyentes americanos, de que mira, todo este dinero que ustedes pagaban en impuestos, pues una gran parte se usaba para mandar, para financiar óperas de transexuales en Colombia y dar ayudas a George Soros o financiar a organismos no gubernamentales que pues si es un organismo no gubernamental, pues supone que no debería tener financiamiento de algún gobierno, ¿no? Eh, entonces, pues sí, estos recortes al USAID, pues es parte de la mentalidad de Trump de que la influencia de Estados Unidos no se haga a través de estas como donaciones que no tienen un impacto para la geopolítica. Entonces, pues por eso hemos visto ahorita que más o menos 200,000 burócratas en Washington, D.C., pues están básicamente siendo despedidos. Obviamente que no todos son de la USAID. Creo que el USAID creo que tenía 10,000 y se van a quedar con solamente 350. Son un recorte pues casi del 98%. Pero también lo que es interesante es ver cómo la cantidad de casas que están siendo vendidas en el área de Washington, D.C. Antes era carísimo comprar una casa en Washington, D.C. Era muy difícil encontrar una oferta o alguien que estuviera vendiendo su casa. Ahorita es al revés, todo el mundo está vendiendo sus casas. Y bueno, pues el área de Washington, D.C., en Virginia, en Maryland, es de las zonas más caras del país. Y no hay ninguna industria que esté ahí. O sea, no hay ningún elemento así de valor intrínseco que esté en esa área. Lo que hay es pues mucha gente que trabaja como lobista, que es proveedor al gobierno de Estados Unidos. Y pues estos recortes a la burocracia, a los consultores, pues está haciendo que mucha gente se vaya a quedar ahorita pues desempleada. Entonces es una revolución un poco pues a la Reagan, una revolución miltoniana, ¿no? De Milton Friedman, de reducir la burocracia, de incentivar más el sector privado. Eso es todo un tema porque uno encuentra también situaciones como en el mundo privado que son un poco en ese sentido las conclusiones que saca la administración Trump de la ayuda internacional. Tú recordarás a artista inglés, no sé si inglés, pero británico, Bob Geldof, que inició eh, ¿cómo se llamaba? Estos conciertos A-Live hace varios años. Y, y de pronto se dio cuenta que todo lo recaudado que iba en ayuda a África no tenía ningún impacto, porque todo se hacía a través de fundaciones y organizaciones, ONGs, y más de la mitad del dinero se quedaba en recursos humanos, en trámites, en burocracia y en utilidades para los organismos. Y la ayuda que finalmente llegaba a las personas era muy baja. Entonces decidió cambiar la estrategia e ir directamente a fundaciones y ONGs que tenían sus orígenes y sus bases y su operación en África, y omitiendo a todos los intermediarios europeos y demás del mundo. Y comenzó a medir impactos y se dio cuenta de que eso estaba teniendo un mejor resultado que lo otro. Pero aquí no se está sacando esa conclusión, se está diciendo es demasiado dinero que se va a gasto superfluo y a gasto innecesario y el impacto es bajísimo.
pero tiene que ver finalmente como con una mirada crítica que debiéramos hacerle a la cooperación internacional. O sea, si nosotros decimos, oye, tantas décadas de un organismo económico para América Latina y América Latina sigue estando en una situación complicada económicamente, si tenemos una serie de otros organismos más y seguimos sacando la conclusión de que, que tenemos un planeta invivible, que no tenemos paz, que tenemos una crisis climática, que tenemos crisis ambientales por todos lados y que no nos espera un futuro muy esperanzador. Y si tenemos, bueno, más de medio siglo con organismos internacionales actuando para eso, entonces la conclusión es, no sirven para nada. Y bueno, es una caricatura la que yo presento, pero finalmente lo que yo creo que debiera ocurrir es que debiéramos darnos cuenta de que hace falta una revisión muy profunda de cómo está operando la cooperación internacional. Hay datos que también dicen que en la cooperación internacional la mitad se pierde en pagos burocráticos ¿sí? En corrupción. Y bueno, no quise mencionar la corrupción, pero también debe Bueno, haberlo. aquí en Suecia que es uno de los países que pues más transparentes y con menos corrupción del mundo, en donde pues se le da mucha importancia a que cada centavo se gaste de buena manera. Pues encontraron que en sus programas de ayuda en África, más o menos 40% se iba en corrupción. ¿Tú qué opinas de lo que va a pasar finalmente con... Bueno, quizás no va a haber tanta sorpresa. A nosotros nos molesta a veces y reaccionamos casi emocionalmente ante estas situaciones, ante estos anuncios. Y es lamentable que también lo hagan nuestros políticos, nuestros líderes en ese sentido, que no se tomen el tiempo de pausar y no responder inmediatamente las frases de Donald Trump, pero no, tampoco va a haber mucha sorpresa. O sea, no debiera sorprendernos que finalmente pase lo que está anunciando que pase. ¿Tú te imaginas un escenario diferente en el mundo? O sea, por ejemplo, ¿crees tú que Rusia cambiará su actitud, firmará una paz y mantendrá su palabra? No lo hizo con el acuerdo del Tratado de Budapest, no lo hizo con Minsk II, en el 2014, etcétera. China, o sea, se abre un escenario como para que los países digan, bueno, puedes invadir y no pasa nada. A ver, Taiwán, ríndanse, o si no, ahí les van un par de... Sí, no, pues, para concluir, yo no soy partidario de esta perspectiva de que pues, si Estados Unidos y Rusia firman una paz que obliga a Ucrania a ceder territorio, pues eso es darle carta blanca a China para invadir Taiwán o otros países que de repente se quieran comer territorio de sus vecinos. No, los países evalúan las situaciones pues más caso por caso y Estados Unidos ha sido el que siempre el gran desestabilizador mundial en cuanto a fronteras, en cuanto a guerras. Entonces, no, esto no le quita credibilidad a cómo se pueden resolver las situaciones en el futuro para otros temas, ¿no? Es cierto que puede sentar un precedente, pero hay que recordar que la guerra en Ucrania tiene causas mucho más complejas y muy diferentes al conflicto en Taiwán, por ejemplo. Hay todavía un debate si lo de 2014 fue una revolución, un golpe de Estado. No hay un consenso entre los politólogos, entre los historiadores. Tampoco hay consenso qué tanto fue el hecho de que Biden le dio un poco esperanzas a Ucrania de que podía entrar a la OTAN, y eso pues asustó a Rusia. Pero si Estados Unidos le dice si Estados Unidos dice a Rusia, no, pues Ucrania no va a entrar a la OTAN, pues eso ya Rusia la deja contenta. Y si además las regiones que estaban en la guerra civil en 2014 ahorita son las que Rusia se va a anexar, pues es un poco para terminar las aspiraciones que había desde 2014 de los grupos que estaban luchando contra el gobierno central en Ucrania. Entonces, para mucha gente la guerra no empezó en 2022, empezó en 2014, con la guerra civil que estalló en el este de Ucrania. Entonces yo
no creo que por hacer una paz favorable a Rusia ahorita en Ucrania, eso le dé carta blanca a China para invadir Taiwán o otros países también para hacer invasiones. Yo creo que lo que va a pasar es de que Trump va a imponer su política de la paz por la fuerza. Somos Estados Unidos, somos el país más poderoso y entonces vamos a forzar a los demás países a hacer la paz, a que no haya guerras y que nadie se atreva a hacer guerra con nosotros. Ese sería mi conclusión. Pues muchas gracias, Sebastián. Eso creo que también lo comparto. Pues ha sido un gusto nuevamente platicar contigo. Estaremos viendo cómo suceden las cosas en el transcurso del año y posiblemente tengamos una nueva plática contigo sobre estos temas. Un fuerte abrazo, amigos. Muchas gracias por escucharnos y quedamos ahí a sus órdenes para sus opiniones y comentarios. Gracias, César. Adiós.